14.5, derivada direccional y vector gradiente. Para poder entender la derivada direccional, primero hay que ver un concepto básico que es el vector gradiente. Un vector gradiente básicamente es un vector que es tangencial a una función en cierto punto. O sea, que viene ese vector, toca la función en un solo punto y continúa. Ahora sí ya podemos entender más o menos qué es la derivada direccional. La derivada direccional es el cambio que yo tengo en cuanto a la derivada de una función. Para esto necesito tres cosas fundamentales. Primero, un punto, saber en dónde quiero obtener esa derivada. Después necesito una función. Y por último, necesito una dirección. ¿Hacia qué dirección quiero saber cuánto crecimiento tengo? Que también puedo tener crecimiento o puedo tener decrecimiento. Y está expresado de esta forma. Después, el gradiente. Este gradiente del que ya hablamos se obtiene básicamente de esta forma. Tenemos este triángulo invertido al que se llama nabla, es el operador nabla. Y esto se lee como nabla f o vector gradiente de f. Básicamente es las derivadas parciales, tanto en x, y y z, cada una ubicadas con su respectivo vector direccional. F derivada en x en y, f derivada con y en j y f derivada con z en k. Y la derivada direccional, esta se lee de esta forma, derivada direccional de f en el punto P0, también conocida como la derivada unitaria de la función en el punto 0. Es una derivada que está en cierta dirección de una función en un punto. Y básicamente esta derivada es un producto punto. Un producto punto de un vector y otro vector, lo que hace que como resultante yo tenga una constante. Aquí hay una nota muy importante que es esta es una dirección. Recordar que las direcciones son vectores unitarios, entonces el módulo de esta dirección va a ser un vector unitario para tenerlo en consideración. Bien, una vez visto los conceptos básicos, podemos empezar un ejemplo. Para este ejemplo tenemos x e a la y, coseno de xy, en el punto 2, 0, y con la dirección o con el vector 3i menos 4j. Primero que nada, vamos a ver el vector gradiente. Entonces yo tendría gradiente de la función es la derivada de esta función respecto de x. Entonces tendría la derivada de x e a la y sería únicamente e a la y menos el seno de xy, y aquí tenemos una regla de la cadena. Tomamos y como si fuera una constante, ¿sí? La derivada de seno de xy sería, de coseno de xy sería seno de xy por la derivada de lo que tenemos dentro del coseno o el argumento, y aquí esta y pasa multiplicando. Todo eso en y. Ahora, más la derivada de la misma función respecto de y, que en este caso tendría x y nuestra función infinita que es e a la y, porque es imposible deshacerse de ella. Menos otra vez el mismo coseno de xy, solo que ahora como diríamos respecto de y, x pasa a ser nuestra constante y eso lo evaluamos en j. Y ahora lo que tenemos que hacer es la sustitución de los puntos 2 y 0. Entonces simplemente hacemos la evaluación, Euler a la 0 menos 0 que multiplica al seno de 2 por 0. Todo eso en y más 2 por Euler a la 0 menos 2 por el coseno de x. Este no es coseno, este es seno. Seno. Por el seno de xy en j. Bien. Entonces, ya tenemos las evaluaciones. Ahora simplemente sustituimos. Euler a la 0 es 1. Aquí, no importa que tenga, no importa cuánto sea el seno de 0, que también es 0. Entonces, cualquier cosa por 0, esto va a ser 0. Y esto sería en y. Más 2 Euler a la 1, pues sería 2 por 1. Menos 2, el seno aquí sería seno de 2 por 0. Pero también el seno de 0 es 0. Entonces tendría menos 2 por 0. Y esto en j. Entonces este se elimina, este también se elimina. Al final me quedo únicamente con i más 2j.
Y este sería el primer resultado, que es mi vector gradiente. Ahora, tengo 3i menos 4j. 3i menos 4j es un vector. Si yo quiero saber si es una dirección y aparte es parte de su procedimiento, le saco su módulo. Entonces, el módulo o la magnitud de u es igual a 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 9 más 16, 25. Entonces, la dirección, el módulo de u es 5. Como es diferente de 1, quiere decir que no es un vector direccional. Y para sacar su dirección, simplemente es dividir mi vector entre su magnitud. Sería entonces el 3 entre 5 en i menos 4 entre 5 en j. Y por último, para sacar la derivada direccional de la función en el punto 2, 0, es un producto punto. ¿De qué? De mi vector gradiente que es i más 2j punto mi dirección. ¿Qué es eso? Que es 3 quintos en i menos 4 quintos en j. Y aquí nada más hago los productos, que es 1 por 3 quintos, 3 quintos, más 2 por 4 quintos sería menos 4 quintos. Y hacemos agrupación. ¿Cómo que 4 quintos? No, 2 por 4, 8. 8 menos 3 o 3 menos 8 sería en total menos 5 quintos, entonces menos 1. Y esta sería qué tanto está decreciendo en este caso, porque es negativo, esta función. Muy bien. Ahora tenemos aquí otra cuestión. Y esta cuestión es un poquito más de lógica. Nos pide tal cual, o el subtema es tal cual, la dirección de mayor o máximo crecimiento, decrecimiento y crecimiento nulo. Crecimiento nulo. ¿Ok? Para calcular esto, vamos a ver. Solo nos dan una función y solo nos dan un punto, porque la pregunta es la dirección. Entonces, vamos a ver qué onda con esto. Primero que nada, lo primerito que tenemos que hacer siempre es sacar nuestro vector gradiente. En este caso tendríamos x cuadrada, pasaremos a multiplicar y sería 2 sobre 2, entonces nada más sería x en y más y en j. Sencillito, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos mi vector evaluado en el punto, que es i más j. Y listo. Ya tengo mi dirección. Ahora hay que pensar en algo muy simple. Y esto lo podemos rayar aquí mismo. Si yo tengo una función, sea la que sea esta función, ¿no? Suponiendo que mi función va así. Y yo obtengo un vector que es el vector gradiente. Justamente en este pequeño puntito, el mayor crecimiento que podría tener esta función es lo que va alineado justamente con su tangente, que sería este. Entonces, ¿cuál sería la mayor, o más bien, en lugar de mayor, la de mayor crecimiento? Y la de mayor decrecimiento, pues la del crecimiento máximo, o la del crecimiento mayor, tendría que ser igual a la dirección o a la dirección del vector gradiente. Y la menor tendría que ser la inversa de la dirección del vector gradiente. Y por último, las nulas tendrían que ser donde tengo crecimiento cero. Y para eso tendrían que ser ciertas combinaciones del vector para que me den 0. Entonces, ¿cuál sería la dirección mayor? En este caso, la dirección mayor sería justamente esta, ¿no? En i y j. Las de menor dirección, ¿cuál serían? Pues sería menos i menos j. Y las de dirección nulo, tendríamos dos. Sería
cuando i es positivo, j negativa, o cuando i es negativo y j es positivo. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la derivada direccional, cuando hacemos producto punto de esto con el vector gradiente, tendríamos 1 por 1, 1, más 1 por 1, 2. Entonces, en este caso, la derivada direccional es 2. Ya acá pasa todo lo contrario, 1 por menos 1, menos 1. 1 por menos 1. En este caso, la derivada direccional sería menos 2. Y aquí pasan cosas muy interesantes en las nulas. ¿Por qué? Tendremos 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. 1 menos 1. Ambas, estas dos, me dan como resultado su derivada direccional 0. Y listo. Ya encontramos entonces las tres cosas que me están pidiendo aquí. La que tiene el máximo crecimiento o el mayor crecimiento, la que tiene el menor crecimiento o el mínimo mayor decrecimiento, ¿no? A ver, vamos a mejor hay que nombrarlas como mayor crecimiento. Y esta también es de mayor, ¿no? Pero es decrecimiento. Ahí está. Y ya encontramos las tres cosas que hacían falta. ¿Esto por qué es interesante? Porque si nosotros queremos encontrar tal cual o tenemos un modelo que sea representado por una función de varias variables, podemos estar evaluando ese modelo en cualquier momento gracias a su derivada direccional. Y podemos saber qué dirección es recomendable para ese modelo. Con eso, por ejemplo, se pueden hacer diferentes cambios para hacer optimizaciones.